de lo que había en el corazón. Bien, puesto en pie, hermanos amados, Dios les bendiga. No sé si cerramos la puerta, ¿no? Bien, comenzamos este culto de adoración a nuestro Dios, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a tomar una escritura para la gloria de nuestro Dios y es uno de los salmos, vamos a ver el Salmo 51 para que sea ad hoc con lo que vamos a hacer el día de hoy, que es una celebración. Amén. Hoy día celebramos, hoy día tenemos fiesta, como aquí dice, en el nombre del Señor Jesús. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Señor Jesús, amado Dios, en esta hora te adoramos, te exaltamos, te bendecimos y te glorificamos, porque tú eres Dios, arriba en el cielo, como también abajo en la tierra. Tú eres, Señor, eternamente y para siempre, el Salvador, el Señor, el Dios nuestro, aquel que nos ayuda, aquel que nos fortalece, aquel que nos ha dado la libertad, Señor, del pecado y nos ha librado de la muerte. Por eso estamos aquí en esta hora para adorarte y para exaltarte con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Ayúdanos a hacerlo bien, Señor, así como te agrada a ti, Dios mío, así hacer tu voluntad cada día, porque tu voluntad es perfecta. Oramos por nuestros hermanos que vienen de camino, aquellos que han dispuesto su corazón en este día para sentarse a la mesa, Señor amado, y celebrar este gran día que ha hecho usted. Como dice el salmista, este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Dios mío, bendiga a los hermanos y hermanas que han llegado en esta hora, Señor amado, que van a ser partícipes, Señor, de este servicio maravilloso, de este culto, Señor amado, y guíanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, en tu palabra, para poder aprender y entender, Señor amado, que tú eres Dios arriba en el cielo, como también abajo en la tierra. Danos claridad, Dios mío, ayuda a los que están en dificultad, aquellos que están pasando pruebas, dificultades, problemáticas de esta tierra, a los ministros, Señor, que están siendo perseguidos por predicar tu palabra, a las gentes, Señor, a los hermanos y hermanas, a nuestros hijos, a nuestros esposos, esposas, Señor amado, a toda nuestra familia, para que no queden, Señor, afuera, Señor, de esta salvación, sino que también sean parte, Señor. Bendiga este lugar, Dios mío, que usted nos ha entregado para poder reunirnos, Señor, como hermanos. Bendígalo grandemente, como también bendiga el lugar de Trieste, el lugar de Renca, y así todos los lugares, Señor Jesucristo, en que se invoca tu santo y poderoso nombre. Danos sabiduría, danos entendimiento de tu palabra, y que a través de ella, Señor, podamos ser edificados, consolados y exhortados en este día, conforme a tu palabra, en el nombre glorioso y santo de Jesús. Amén y amén. Las glorias son para el Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús, a su nombre sea la gloria. Tome asiento, hermano, y abra su Biblia en el capítulo 8 de Hebreos. Vamos a examinar un poquito Hebreos capítulo 8, verso 13, y ahí nos vamos a ir, hermanos, ahí hacia adelante, con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Si nos encontró, se pone en pie, vamos a leer el texto y se siente inmediatamente para que no se nos canse. Amén. 13, el verso 13 del capítulo 8 del libro de Hebreos, lo tenemos, dice, en el nombre del Señor Jesús. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Tome asiento, Dios le bendiga, hermanos amados. ¿Qué es lo que celebramos hoy día? Celebramos, hermanos amados, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Tiene esto un propósito? Ciertamente que sí. Cuando habla del Antiguo Pacto, nosotros podemos dirigirlo al Antiguo Testamento, ¿cierto? Ver lo que recién estábamos hablando, la construcción del templo, los sacrificios continuos que se hacían para cubrir el pecado. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no se hace expiación. Por eso que tenía que haber sangre. Todos los sacrificios, ¿cierto?, que cubrían los pecados eran, ¿cierto?, hechos a través de los animales. ¿Por qué? Porque los animales no tenían pecado, eran inocentes. Por tanto, ¿cierto?, esa sangre en el Antiguo Pacto
¿verdad? Era la sombra o apuntaba a lo que había de venir, al pacto perfecto. Por eso es que habla, el judaísmo se niega, ¿cierto? Y niega esto del nuevo pacto. Ellos dicen que si nosotros decimos nuevo pacto, entonces quiere decir que Dios es imperfecto. No, Dios no es imperfecto. El imperfecto es el hombre. Porque en el antiguo pacto el hombre no podía ser salvo. Era imposible. ¿Por qué? Por su condición pecaminosa. Lo que tenemos que entender, nuestro pecado y la santidad de Dios. El libro de Habacuc dice que muy limpio eres de ojo para ver el mal. Dios es santo. Quizás nosotros todavía no tenemos noción de la santidad verdadera de Dios, porque quizás no entendemos todavía y por eso a veces cometemos todavía faltas. Todavía, hermanos, nos falta crecer en el conocimiento y en la gracia para entender nuestra condición pecaminosa. Que a veces, hermanos, nos juegan malas pasadas, porque pensamos que ya estamos listos, ya porque nos bautizamos, ¿cierto? Dios nos perdonó, amén. Pero hay un camino que recorrer, hay un crecimiento. La iglesia debe ir alcanzando paulatinamente el crecimiento de saber quién es Dios y quién soy yo. Y como decíamos antes, para poder adorar a Dios y para poder agradar a Dios, como dice el libro de Colosenses, yo debo conocerle a Él y debo conocer su voluntad. Porque si no conozco su voluntad, ¿qué le puedo ofrecer a Dios? No tengo nada para ofrecer. Entonces, aquí el escritor de Hebreos dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. O sea, es claro, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Lo que hablamos de Dios, ¿cierto? Determinó el culto, ¿verdad? ¿En qué? ¿Dónde? En el santuario terrenal. Ese que viene del desierto, ¿cierto? El tabernáculo del desierto, que después se materializó a través de ¿quién? Del rey Salomón, ¿verdad? Se construyó un tiempo una mole ya desierto de piedra, ¿verdad? Donde se hacían los sacrificios, ¿ya? Por aquí explica, dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. En el primer lugar, que era la primera parte, ¿cierto? Que era el lugar santo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Aquí estaba dividido en dos partes, ¿ya? Hay que poner cuidado, dice, en el cual dice tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, escuche, maná 1, la vara de Aarón 2, que reverdeció, y las tablas del pacto. Esta vara, sin estar en la rama, porque fue cortada, ¿verdad?, del árbol, se puso delante con las otras 11 varas, y la vara de Aarón es la única que reverdeció, dio flor, no estando en el árbol. O sea que es insólito que una rama dé un fruto estando cortada. Porque nadie estando cortado, y esto voy a usar las palabras de Jesús, dice que separado de mí, nada podéis hacer. Porque Él es la vid verdadera. Entonces una rama separada de un árbol, usted corta una rama, ¿cuál es el proceso de la rama? Se empieza a secar. Pero esta rama, que ahora aquí, reverdeció, esta vara reverdeció y dio fruto. Esto usted lo puede ver en Éxodo 30, 1:6 o Éxodo 25, ¿cierto? Donde habla de el revercimiento, donde Dios confirma que el sacerdocio es el sacerdocio arónico. ¿Ven? Dios confirma a Aarón como sacerdote. Bien, y las tablas del pacto. Estas tres cosas que dan testimonio, ¿cierto?, de la veracidad de que Dios es verdadero. El arca del pacto, donde estaban, contenía el maná, ese pan que caía del cielo, ¿verdad? La vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Esas tres cosas estaban ahí en el lugar santísimo. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían en el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así
dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente, en la primera parte, en el lugar santo. Continuamente, ¿para qué? Para cumplir el oficio de culto. Pero en la segunda parte, solo el sacerdote una vez al año, no sin sangre, escuche bien, no sin sangre, porque es lo que dijimos al principio, que sin sangre no se hace remisión. ¿Amén? ¿Por qué el Señor utiliza la sangre? Porque la vida de la carne es la sangre. Por eso es que nosotros no podemos comer los animales con sangre. Sí, amén. Por eso la prieta y el ñachi y todas esas cosas, que para muchos son muy ricas, para mí lo eran, pero cuando yo me enteré de eso, nunca más. Porque si Dios nos entregó los animales a nosotros para comer, para alimentación, ¿verdad? Si yo me como la sangre, yo soy culpable de la muerte, ¿no? Sí. Porque le estoy comando la vida. Para que usted sepa, por eso que no se puede comer sangre. ¿Amén? Porque eso lo practicaban los pueblos paganos, los pueblos indígenas, por ejemplo, el ñache con cilantro, cierto, cebollita, y la aprieta lo mismo, pero es la vida. Por eso que le pregunto, ¿por qué la expiación tiene que ser con sangre? ¿Por qué? Porque es la vida. Por eso que Cristo entrega su vida por la nuestra. ¿Amén? Eso es lo maravilloso. Eso es lo que celebramos hoy día. Pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Fíjate, Dios tomaba estos pecados como ignorancia. ¿Qué es lo que se hacía? Primero el sacerdote sacrificaba un animal por él. Y luego el otro animal por el pueblo. Llevaban 3 animales. Uno era lanzado al desierto, era soltado, ¿cierto? Asael, que se llama, era lanzado al desierto para que representaba, le ponía el sacerdote en las manos, representaba los pecados del pueblo, entonces separaba los pecados de Dios. Esa tenía la significancia de ese. Y lo otro, el animal, entonces él entraba con las 2 sangres, para expiar la de él y la del pueblo. ¿Amén? Ya, se dice, hermano, que estos sacerdotes se le amarraban el tobillo y colgaban una campanilla, ¿no? Se dice históricamente. Entonces, cuando atravesaban el lugar santísimo, hacia el lugar santísimo, si la campanilla dejaba de sonar, era seña que el sacerdote había muerto y el sacrificio no había sido aprobado otra vez. ¿Ya? No estaba en condición. Entonces no podían meterse a sacarlo ahí vamos a sacar. No, entonces lo tiraban de la cuerda para afuera. ¿Amén? Ese era el sentido, para que usted vea. Eso es para que nosotros, hermanos, le tomemos el peso a lo que significa la santidad. ¿Amén? La santidad de Dios. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino ¿a qué? Al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Pero cómo? Si el sacerdote entraba al lugar santísimo. No, es que ya está mirando a otro lado. Lo terrenal es la sombra de lo celestial. ¿Amén? En este caso el templo, ¿verdad? Que está dividido. Hay un lugar santísimo donde mora, que se decía, la Shekinah, la gloria de Dios, en el lugar antiguo. Es donde entraba ¿quién? El sumo sacerdote. Ahora Cristo cuando hizo el sacrificio no entró ahí. Entró a la misma gloria. ¿Amén? Esa va a ser la diferencia. Lo cual dice es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, escuche bien, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Aquí hay 2 cosas. Lo que cubría la sangre de los animales cubría el pecado de la carne, pero la conciencia seguía por lo mismo. Entonces el sacrificio era ineficiente, pero servía porque estaba apuntando a otro sacrificio más adelante. ¿Amén? Estaba apuntando a Cristo. Por eso que la Escritura dice, el fin de la ley es Cristo, la finalidad de todo el Antiguo Testamento. Por eso que yo a veces reprocho la actitud de los predicadores que predican solamente y se quedan ahí y no salen para allá. Y predican, por ejemplo, ya de David, por ejemplo, pero no salen para el nuevo. Se quedan atorados ahí. Entonces la iglesia no se nutre
porque no van más allá. Se quedan ahí en la ley, y no salen, no le abren la puerta a la iglesia hacia la gracia. ¿Se fijan? Y esto es lo que el escritor de Hebreo le está diciendo a quiénes, a los judíos. Se lo está enseñando a ellos, porque ellos estaban, nosotros hoy día nos familiarizamos porque leemos la escritura, pero cuando nos hablaban del lugar santísimo antiguamente, de que no estaban hablando en chino. ¿Ah? Pero hoy día sí, cierto, con el tiempo. Por eso que la iglesia es importante que la iglesia se vaya empapando a la luz de la palabra, para que vaya asimilando los términos escriturales. Si no, no vamos a crecer para nada. Vamos a volver al kindergarten. Entonces, luego dice, ya que consiste, mire, solo en comidas y en bebidas de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, ¿ve? No de la conciencia, de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Cuando Jesús entra a Nazaret, se le dio el libro, ¿cierto? Y tomó al profeta Isaías y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí empieza el tiempo en que va a cambiar la situación. Ahí empieza. Cuando Jesús entra al mundo, ¿verdad? Y después cuando entra al ministerio, ya las cosas... Por eso es que Jesús fue atacado. Porque los de la ley no entendían. ¿Y cómo este puede perdonar pecados? ¿Y cómo este come con los puritanos? ¿Cómo este come con las rameras? No, es que ahora venía otra cosa. Ahora él venía a entregar el corazón de la ley. Ellos entendían la letra, pero la letra así, tiesa. Pero Cristo, le parece que Cristo dice: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Entonces ahora viene el cambio. Es el cambio que provoca Cristo. Y por eso que la iglesia, la predicación del evangelio es resistido por los judíos. Porque ellos todavía están en el pasado. Y por todos aquellos que no entienden. El evangelio de la gracia es resistido por todos aquellos que hoy día, hasta el día de hoy, están pegados a la ley. Están pegados en el Antiguo Testamento, están ahí. Y yo estoy hablando de iglesia evangélica. Están pegados ahí en la ley y ahí no quieren salir de ahí. Están empantanados. ¿Por qué? Porque no quieren mirar más adelante. Entonces, cuando aparece alguien que le está hablando de la gracia, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a peñascarlos. Y empiezan a buscarle los efectos. ¿Para qué? Para eliminarlo. Lo que hicieron con Esteban. Lo que hicieron con muchos. ¿Cierto? Que aparece en la Escritura que fueron perseguidos por predicar el evangelio. ¿De qué acusaron a Esteban? Que hablaba contra el templo, que Dios iba a venir a destruir el templo. Y el templo está destruido, olvídalo. No existe. Tanto amor al templo, tanto apego al templo. ¿Dónde está el templo hoy día? ¿Es un basurón? ¿Usted viaja a Israel? Si tiene el dinero para viajar, o vea, ¿cierto?, en algún documental, es un basurón, un peladero. Y parece que los judíos lloran, ¿dónde? En lo que le queda, en los muros. Lo único que le queda. Porque en realidad ciertamente aman Jerusalén. Pero Jesús se lo dijo: ¿ven todo esto? Cuando cuando los apóstoles le dijeron: mira las piedras, mira las puertas, porque Herodes, para congraciarse con los judíos, le enchapó de oro y la hermoseó el templo, para congraciarse con los dirigentes judíos, porque ellos tenían peso. Bueno, tenían tal peso que lograron que crucificaran a Cristo. Tenían peso dentro del mismo imperio, tenían peso. Pero Jesús les dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y ahí viene, ¿cierto?, la comezón de los discípulos, que le preguntaron: dinos cuándo se dan estas cosas, qué señal habrá de tu venida. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque les llamó la atención lo que Jesús hizo. ¿Cuándo se cumplió? El año 70. Tito, ¿cierto?, destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo fue quemado. Y todo el oro que había en el templo se lo llevó Tito, se llevó el candelabro, por ahí se llevó muchas cosas. Se robaron muchas cosas, porque los países, cuando están en guerra, empiezan a saquear. Se llevaron muchas cosas valiosas del templo. Bueno, pero sigamos. Pero estando ya presente Cristo, escuchen, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote ¿de qué? De los bienes venideros, no los de ahora, los venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Estando ya presente, ¿quién? Cristo. Por eso que Cristo se bautiza, para poder empezar el ministerio. No es que él tenía pecado, porque el bautismo de Juan era para perdón de pecado,
Pero Cristo se bautiza porque Él es el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote se bañaba a la entrada de la ciudad, o del templo, perdón, y se le ponía la vestidura sacerdotal y empezaba su gobierno ministerial. Amén. Jesús, ¿cuál fue la vestidura? El Espíritu Santo, ¿cierto? Este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Entonces ahí Jesús, por eso que ahí empieza Jesús su ministerio. Desde el bautismo, Jesús empieza su ministerio. Él fue respetuoso en toda la ley. Mi hermano, ¿por qué no me comía un poquito de agua? Mira, ya hay un vasito, por favor. Se me seca la garganta, si no me empezara a tomarme la copa de acá y no le pueden ganar. No le pueden ganar. Ya, entonces dando presente Cristo, ¿verdad? Dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, ¿ves? No hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Ah? Por su propia sangre entró, escuche, ve, una vez para siempre, ¿dónde? En el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. ¿Y cuándo entró al lugar santísimo? Si estaba crucificado. Porque si tomamos que el lugar santísimo es del templo, ¿a qué lugar santísimo se está refiriendo? Porque dice que entró. ¿Se fija? Entonces, dice, porque si la sangre, voy a leer un poquito la segunda parte, dice, entró una vez para siempre, ¿dónde? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna, escuche, redención, eterna, no momentánea. Ahora, ¿por qué? Porque cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, gracias mi hermano, ¿cuánto le duraba? Un año. Caducaba. Esa redención caducaba. Producto del pecado del hombre. Pero esta redención es eterna. Por eso que dice que Él da vida eterna. Tiene poder para dar vida eterna. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados. Tiene potestad. ¿Por qué? Ahora, todos los pecados que Jesús perdonó antes de la cruz fueron a crédito. Sí, pues. ¿Te acuerdas cuando te compraba una tele a crédito, no? ¿Sí o no? Ya, pues. Te compraba la tele, la veías, la disfrutabas, pero la estaba pagando. ¿Se mira, no? Si lo vemos, fue a crédito. En la cruz se consumó. A ver, por eso todos los santos del Antiguo Testamento entraron a crédito. Y todos los pecados que perdonó el Señor, esa mujer del flujo, ¿cierto? Que dijo, tus pecados te son perdonados. A todos, ¿qué es más fácil decir, toma tu lecho, anda, o tus pecados te son perdonados? Esos pecados, porque lo iba, por eso que cuando Jesús les pregunta a los fariseos, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda. Para Jesús hubiera sido más fácil decirle, toma tu lecho y anda. Porque el pecado de ese hombre lo iba a pagar en la cruz, pues. Le iba a salir la cuenta suya, la mía, la de todo. La pagó Cristo en la cruz. Entonces iba a ser pesadita. El pecado de toda la humanidad, ¿no? Él cargó el pecado de todos nosotros. Eso es lo que nosotros hoy día celebramos. Y esto es lo que hay que entender, hermano amado, con la mente del Señor, por supuesto. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre, donde en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará qué cosa? Vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis a quién? ¿Al Dios vivo? Pregunta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Pedro dice que el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino con la aspiración de una limpia conciencia delante de Dios. O sea, cuando nosotros tomamos primeramente conciencia de nuestro pecado y vamos al bautismo de arrepentimiento, debemos tomar también conciencia de la magnitud del perdón de Dios. Porque esto nos sirve a nosotros para seguir al Señor. Por eso es que Pablo entiende esto diciendo, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Porque lo perdonó el Señor. Y Pablo fue
torturador, asesino, perseguidor. Y Dios le salió al encuentro, ¿cierto? Y Dios lo perdonó. Lo tomó como un instrumento escogido, fíjese. Entonces Pablo tenía conciencia de lo que Dios le había perdonado. La iglesia también debe portar esa conciencia del pecado que teníamos. Nunca olvidarnos de dónde Dios nos sacó, pero tampoco olvidarnos de la magnitud del perdón. No es un baño, el bautismo no es un baño. Es algo, hermano, solemne para nosotros. Lo mismo que la cena, el recuerdo que nosotros hoy día vamos a celebrar, no es una cosa que, un ritual. No es un ritual, no es una fiesta. Para nosotros es una fiesta. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios. Porque nosotros éramos, ¿qué cosa? Enemigos de Dios. Y dice que Él a sus enemigos no les va a dejar raíz ni rama. Pues dice que el nombre del impío se pudrirá. Nosotros éramos impíos. Sin embargo, Dios, en su misericordia, accedió a darnos el perdón. Eso es lo que tenemos que valorizar, que la iglesia hoy día no valoriza. No valoriza, porque no tiene el contexto de lo que es el perdón. Así que, o sea, con respecto a todo lo que hemos leído, así que es una conclusión. Por eso es mediador del nuevo pacto. Por todo lo que leímos, porque la sangre de los animales no podía hacer lo que hizo la sangre de Cristo. Ahora Cristo es el mediador del nuevo pacto. Esto echa por tierra al catolicismo romano, que pone a María como mediadora, que pone a los santos como mediadores, que pone aún los muertos como mediadores, porque hay gente que le reza al muerto. Sí. Ay, mi papito me está mirando desde el cielo, me está cuidando. Papito, ayúdame en este trámite. Mamita, ayúdame. No, ellos no son mediadores. Esto echa por tierra, hermanos amados, la religiosidad, la superstición del hombre. El único mediador es Cristo. Pablo dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, en los días de su carne, Cristo hizo todo esto que hoy día vamos a celebrar. ¿Amén? Entonces, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Y vuelvo a repetir, no que el pacto antiguo haya sido malo. No, el que falló es el hombre. Pero ese pacto no servía para salvar. No, porque la ley no salva. La ley condena al hombre. La ley nos dice qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Pero necesitamos de un sacrificio. Porque mi hermana citó Santiago delante. También Santiago dice que si nosotros quisiésemos cumplir la ley, ¿verdad? Y nos caímos en un punto de la ley, nos hacemos acreedores de toda la ley. Y nosotros sabemos que si no mentimos, robamos. Y si no robamos, adulteramos. Y si no adulteramos, no sé, vaya poniéndole usted, es una cosa natural. Pero es que la profesora lo citó a usted, es que no puede llegar porque... Mentira. Voy saliendo, todavía ni se baña. Es una mentira. Y entonces, ¿es mentira blanca? No, es mentira. Hoy me gustaría tener en la casa que tiene la hermana de encuentro súper bonita. ¿Qué es lo que es eso? Se llama envidia o codicia. ¿Y qué es lo que es? Pecado, ¿se fijan, no? Entonces, estamos ahí atados, ¿ya? Entonces, para que nunca nadie se crea bueno en sí mismo. Somos buenos, pero buenos en el Señor. El hombre, el gran hombre, no. Nosotros somos hombres pequeños con un Dios grande. Y nunca tenemos que olvidarnos. Somos hombres pequeños, pero con un Dios grande. Y lo que yo dije la otra vez, que el hombre es malo y que de vez en cuando hace cosas buenas. De vez en cuando cierto hace una obra buena, pero somos malos. Porque la Escritura dice en Romanos, por cuanto todos, no dice algunos, por cuanto todos pecaron. Están todos destituidos. Amén. Entonces seguimos, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban ¿qué cosa? La promesa de la herencia eterna. Entonces, esto nos dice que primero fue ¿qué cosa? La promesa. ¿De dónde viene la promesa? Del principio. Sí. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Promesa. Pondré enemistad. La simiente del diablo con la simiente de la mujer. ¿Y quién es la simiente de la mujer? Cristo.
Entonces, todos ahora los que hemos creído en Cristo, somos simientes. ¿De quién? De Cristo. Esa es la simiente. ¿Se fijan? Nosotros somos simientes de Cristo, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Entonces somos de la promesa. Somos partícipes de esta promesa que Dios hizo. Primeramente a Adán, después a Abraham, a los patriarcas, y se fue divulgando, ¿cierto?, a través de los tiempos. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y aquí Pablo está revelando algo muy maravilloso. Si bien es cierto, Jesús fue llamado el Hijo de David, el Hijo de Dios, Dios lo bendiga, hermano, el Hijo de Dios, aquí Pablo está hablando que intervenga la muerte ¿de quién? Del testador. ¿Se acuerdan de los labradores malvados? Cuando vieron al hijo, ¿qué dijeron? Matémoslo, para que lo quedemos ¿con qué? Con la herencia. Pero tenían que matar al papá también. Sí. Porque si mataban al hijo, que era el heredero, quedaba el papá. Si mataban al papá, quedaba el hijo. Entonces tenían que matarlo. Y por eso que Pablo dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Entonces, ¿a quién que mataron? A los dos. Sí. Grande el misterio de la Navidad, todo fue manifestado en carne. Maravilloso, ahí hay unicidad. Hay unicidad. Aquí Pablo está entregando esto maravilloso que es la unicidad, diciendo que tiene que intervenir muerte ¿de quién? Del testador, del que hace el testamento. Por eso que dijo que quieren matar a los papás cuando tienen fortuna, gente que muera luego el viejo para cobrar el testamento. ¿Ah? ¿O no? Porque tiene que morir el testador. ¿Ah? Y por eso se aseguraron, para matar al testador. Porque en él vieron. Lo hicieron a sabiendas. Porque el testamento dice, con la muerte se confirma. Estamos en Hebreos capítulo 9, hermana. Porque el testamento con la muerte se confirma. ¿Ven? Tiene que morir el testador para que la herencia sea repartida. Pues no es válido, entre tanto, el testador vive. Gloria al Señor. Tenía que morir el testador. Y eso es lo que Pablo está revelando. ¿De dónde dice? Ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó ¿qué cosa? La sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro también y a todo el pueblo. ¿Ah? Se hace, nuevamente vuelve al tema de la sangre, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Por eso que Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó el pan, lo dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado o molido, y este es mi sangre, que por vosotros es derramada. Entonces, ¿tenía que haber sangre? Sí. Porque muchos dicen, ¿y por qué no hizo vista gorda a los pecados? Yo te perdono de verdad. Es imposible. ¿Sabe por qué? Porque Dios es justo. Entonces la deuda siempre queda. El mal siempre queda. Entonces es imposible para un Dios justo hacer eso. No podía perdonarlo del cielo. Entonces alguien tenía que pagar la deuda. Entonces como Cristo pagó la deuda, usted zafó la deuda. Todos los que hemos creído, zafamos de la deuda. Por eso dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que la justicia de Dios fue atribuida a usted el día que Dios le perdonó. O sea, usted no es justo porque usted hace buena obra. Usted no es justo porque hace un bien. Usted, aleluya, usted es justo porque Dios lo justificó. Amén. Dios lo justificó. Métase eso bien en su cabeza y en su corazón. No piense nunca usted que usted es mejor que otro. Dios te justificó, hermano. Dios me justificó. Si estamos aquí esta noche para celebrar este acontecimiento maravilloso, es porque Dios nos justificó. Dios permitió. Quizás ¿dónde estaríamos? Quizás ¿dónde estaríamos? Pero aleluya, Dios le plació que estuviéramos aquí por esa sangre preciosa. Y fue duro.
Fue duro, porque Cristo en la oración sacerdotal dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la copa que el Señor iba a beber? La que usted no iba a ver. La que usted no iba a ver. La que usted tenía que ver, perdón. Amén. ¿Sabe lo que se iba a producir? La separación. Iba a ocurrir para Cristo un acontecimiento que nunca. No es que Cristo le tuviera miedo a la muerte, como se dice que él ofrecía ruegos, ¿cierto? Porque muchos decían, no, es que le tuvo al que lo podía librar de la muerte, por su temor reverencial, aquel que lo podía librar de la muerte. Pero el temor no era la muerte, sino aquel que lo podía librar. El temor era hacia Dios, no a la muerte, porque muchos dicen, mire, es que solo le tuvo miedo. No. Lea bien el texto, dice, aquel que lo podía librar de la muerte. O sea, el temor reverencial es hacia Dios, a su Padre, por decirlo así, mi hermano. Es que dicen que sobre ese texto se asume que él era humano. ¿Vivía humano? Porque nosotros como humanos le tememos a la muerte. Aunque uno diga que no, pero... Es que nosotros le tememos a la muerte, hermana Adriana, cuando no sabemos dónde vamos. En nuestra condición de pecado. Pero Cristo no tenía pecado. Lo que a él le dolió, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Es que se encontraron las dos justicias. La justicia de Dios demandando justicia por el pecado, la de arriba, y cumpliendo la justicia. Claro. Por eso que dice que Cristo cumplió la justicia de Dios. Claro, y le vino todo. Por eso dice, con todo esto quiso, Isaías 53, con todo esto quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Porque Cristo llevó el pecado de nosotros, dice, yo pago. Si yo tengo una comunión perfecta con usted, perfecta, porque esa es la comunión que Dios tiene. Miremoslo a Cristo en los días de su carne, miremoslo como hombre. Tenía una perfecta comunión, porque Cristo lo pecó, entonces no podía haber tenido miedo a la muerte. Es imposible, por eso que hay que leer bien esto, dice, temor reverencial a aquel que lo podía librar. Por eso que sea el Señor vuestro temor, la iglesia tiene que tener temor, de cuando Cristo dijo, el mismo Cristo lo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. Él lo dijo, más el alma nada pueden hacer. Temed a aquel que después del cuerpo está muerto, tiene potestad de echar el cuerpo y el alma, ¿quién? ¿Dónde? Cristo enseñó a quién temerle. ¿Y a quién le temía a Cristo? No a la muerte, porque él mismo dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces no era el temor, Cristo enseña el temor hacia Dios. Y claro, el que se quiere descartar con respecto al temor, claro. Pero usted tiene miedo a la muerte, en este momento sí. ¿Sabe por qué? Porque usted no quiere morir porque usted está mirando por el alrededor. Pero si usted sabe que hay un mejor lugar, ¿ah? Si sé que ya no van a estar con los acreedores aquí encima, que con los problemas. Yo dije una vez que, como dice Pablo, que con respecto al matrimonio, por ejemplo, el matrimonio es aflictivo. Porque aunque nos amemos, tenemos aflicciones, tenemos pleitos, tenemos contienda como familia. Se pasan muchas cosas, porque el pecado está. Entonces, por eso que Pablo dijo, entonces Pablo fue mayor que el Señor. Yo hago una pregunta. Porque él dijo, yo quisiera estar con Cristo. Y está hablando de la muerte. ¿Podríamos decir que Pablo tenía un espíritu mayor que Cristo? Porque si Cristo le tuvo miedo a la muerte y Pablo no, estamos hablando de que Pablo claro, no. ¿Sí o no? ¿Te pica, no? Pablo dijo, quisiera estar con Cristo, que es mucho mejor, pero estoy estrecho. Ahora Pablo está estrecho no en dos cosas, en una cosa buena y una mala. Estaba estrecho en dos cosas buenas. ¿Cuál? Irse con Cristo, que era mucho mejor, y por amor a la iglesia. Venga, porque realmente nosotros estamos en lo de lo malo y lo bueno. Y la iglesia no debería estar en esa postura. El mundano sí. El del mundo sí, porque ellos no conocen a Dios. Pero nosotros, por eso es que la iglesia tiene que experimentar un crecimiento. No es que vamos a la iglesia, vamos al culto, no, vamos aprendiendo. Porque el aprendizaje de la escritura nos va alejando de la ignorancia. Porque aquí mismo leemos de la ignorancia que había en nosotros. ¿Se fijan? Hoy día ya no somos ignorantes con respecto a la vida y con respecto a la muerte. Porque cuando una persona, por ejemplo, se quita la vida, nosotros sabemos por dónde. Cuando una persona muere lejos de Cristo, sabemos por dónde va. Y no podemos hacerlo
lo desentendido, porque la Escritura es clara. Ese es el problema, que muchos se hacen lo que se Entonces, hermano, lo que Cristo hizo en favor nuestro, hermano, es de un gran valor. A veces esto se celebra una vez al año en las iglesias. Pero celebra el día del padre, el día del hijo, el día de la mamá, el día del tío, el día del abuelo, y vamos. Y pura chaya en las iglesias, pura chaya. Pero la cena, como si nada. Esto es lo más sublime, porque así como Israel, pues yo siempre pongo el ejemplo de Israel, y con esto vamos a sentar a la mesa. Israel, ellos, hermanos amados, les fue impuesto que ellos tenían que ir una vez al año, celebrar ¿qué cosa? La Pascua. ¿Qué es lo que es la Pascua? Pasar por alto, ¿cierto? Pero es la redención que ellos sufrieron allá. Fueron liberados ¿de qué? De la esclavitud de Egipto, de la esclavitud de los hombres. Nosotros fuimos liberados no de la esclavitud del hombre, fuimos liberados del pecado, de la muerte, porque nosotros ya no morimos. Ah, pastor, ahí estaba hablando más, porque yo he visto muchos hermanos que han muerto. No, nosotros ya no morimos, dormimos. Esa es la diferencia de la iglesia. Nosotros cuando estamos durmiendo y un día vamos a despertar. Hay muchos que van a despertar para un horrendo juicio, porque no están inscritos en el libro de la vida. Pero la iglesia va a despertar para vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué dijo Jesús de la hija de Jairo? La niña buena. ¡Ja, ja, 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 ja! Se reían mucho. Lo echó a todos, bueno. Por incrédulo. Yo la mamá, Pedro, y el papá. A ti te digo, muchacho, levántate. ¿Dormía, no? Y el capítulo 5, verso 25, si no me equivoco, de Juan dice que llegará la hora, aquel día que los que estén en el sepulcro oirán la voz del Hijo, ¿cierto? Y los que hayan hecho bien serán para vida eterna, y los que hayan hecho mal, para condenación. Entonces, ¿qué miedo a la muerte? ¿Para qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Hay algo peor? ¿Sabe lo peor a lo que debiéramos tenerle miedo? Es a perdernos. Ese es el miedo que debemos tener, de perder la salvación, porque yo creo que no hay castigo más tremendo para el hombre en que, habiendo tenido la posibilidad de haber sido salvo, su misma conciencia, por eso que aquí habla de la conciencia, ahí en el infierno, esa conciencia le va, o en el lago de fuego, esa conciencia lo pude haber hecho, me invitaron muchas veces, me lo dijeron, me decían, me caía mal ese hombre que me decía, lo ignoraba, y aquí estoy, sin poder salir. Como cuando el Señor relata la historia, porque es una historia del rico y Lázaro. Y Jesús fue enfático. Nadie puede pasar de allá para acá, ni de allá para acá. Hermanos, hemos sido librados por el Señor de un gran mal a nuestra vida, que es caer en el lago de fuego y azufre. Porque está escrito: el hombre muera una vez y luego el juicio. Entonces, pero imagínese usted, conociendo la Escritura, y con esto lo invito a pasar, ¿con qué se justificaría usted delante del Señor? ¿Tendría alguna justificación? No. Me daría vergüenza. Como Daniel, se avergonzaron y se escondieron, porque el pecado provoca eso. Pero si usted tiene la seguridad de que hay otro que pagó su deuda, ¿cómo anda? Si usted le diera a todos sus vecinos, ¿cómo anda? Escondido. Viene a golpear la puerta y dice: no, dile que no estoy, ¿o no? Así no, ¿cuánto tenemos que andar? Hoy me están llamando por teléfono. No le contesto. Porque eso hace la deuda, que nos contamos. Pero ¿qué pasa cuando no le dimos a nadie? ¿Cómo andamos por el barrio? Puede acá pasar el bigote. ¿Cuál el bigote? El bigote del perro de la hermana. Puede dejar a pasear el bigote, al Bobby, y va como sin tiro. Y nadie le grita: oye, paga lo que veis. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El Dios es el que los justifica. ¿Cómo los justificó? Con su muerte y su resurrección. Dice que Él murió por nuestras transgresiones
y resucitó para nuestra justificación. Les invito a pasar a la mesa, hermanos amados. Ahora vamos a celebrar, vamos a apagar la tele, porque esto es privado. Que Dios bendiga a todos los que nos